Bien, chicos, el día de ayer empezamos a ver la lección número 7 de Lectópolis, que era sobre los instructivos. Entonces, el día de hoy vamos a repasar un poquito lo que vimos ayer y explicar las estrategias que se van a trabajar. Así que iniciemos. Bien, recordemos que los textos instructivos son el tipo de texto perteneciente a los no literarios. Eso quiere decir que estos textos tienen que ver específicamente con la realidad. Ya recordemos que los textos literarios son los que se agrega una cuota de ficción, ¿ya? O sea, están creados en la imaginación del escritor, mientras que los textos no literarios son efectivamente de la realidad, ya como los textos instructivos. ¿Ya? Además, podemos decir que estos textos nos ayudan a saber cuál es el procedimiento o los pasos que tenemos que seguir para poder hacer, armar, crear, cocinar o elaborar algo. Y su propósito es orientar los procedimientos o los pasos que nosotros debemos hacer, ya sea una actividad que sea muy simple como una que sea muy difícil. ¿Ok? Bien. También nosotros vimos que existen diferentes tipos de instructivos, ¿ya? Entonces, entre algunos de ellos se pueden mencionar estos. Están los tipos de instructivos como los manuales de uso de algo, ya por ejemplo cuando uno compra un celular y trae un manual de cómo debemos usarlo correctamente, cómo debemos limpiarlo, si tiene una falla, etc. Los reglamentos que nos dicen cómo nos debemos comportar en algunos lugares, como el reglamento del colegio. Las guías de trabajo cuando estamos en clases y nos van diciendo lo que debemos responder y lo que debemos hacer. Las recetas que nos entregan los ingredientes, los materiales y el paso a paso para cocinar ese alimento y que quede muy delicioso. Los experimentos científicos también, porque nos dicen qué materiales vamos a usar, nos dice qué experimento vamos a hacer y cuáles son los pasos a paso para que ese experimento nos resulte. Y por último tenemos las reglas de juego, que es las que vamos a ver específicamente hoy. Bien, con respecto a las reglas de un juego, son instrucciones que nos indican los pasos, los requisitos o los procedimientos de cómo jugar y de cómo se practica un determinado deporte. ¿Okay? Bien, la finalidad de este texto, o sea, su meta, su objetivo, es lograr la acción de jugar y las instrucciones nos explican cómo debemos hacerlo. ¿Ok? Bien, la estructura de las reglas de un juego es esta, la que estamos viendo aquí al lado. ¿Ok? Consiste más o menos en 4 partes, pero esas partes contienen un poco más de información. La primera, que es el nombre del juego, que sería nuestro título. Luego vienen los materiales necesarios para jugar. Luego podemos agregar la cantidad de jugadores, qué edades deben tener los jugadores y la duración del juego. Y por último, podemos separar cuál es el objetivo del juego, cuál es la meta, cómo podemos preparar el juego si es que necesita una preparación previa, cómo se desarrolla el juego, ya que sería los pasos a seguir, o también el ejemplo de lo que debemos hacer, por ejemplo, que se inicie desde la mano derecha de la persona menor y así. Y las reglas, cuándo es trampa, qué pasa si tiramos los dados, y etcétera, dependiendo del juego. Y hay algunos que agregan pasos a seguir, ¿ya? Dependiendo si a lo mejor el juego es un poco más complejo. Bien. Ayer nosotros vimos un ejemplo que era con este juego de el oso. ¿Okay? Entonces, aquí arriba tenemos el nombre de nuestro juego, que era el oso. Aquí al lado tenemos los materiales que debemos utilizar para poder realizar el juego. Luego nos explicaba las edades, la cantidad de jugadores y cuánto era su duración. ¿Ya? Hay veces que hay juegos que todos los pueden jugar o pueden jugarlas solamente 2 personas. O hay veces que pueden ser muchos jugadores. ¿Okay? Y por último nos agrega aquí al lado todo el objetivo, la preparación, el desarrollo del juego, las reglas y cómo finaliza el juego. ¿Ok? Bien, hoy día nosotros vamos a ver 3 estrategias que son las que nos trae el libro Lectópolis.
como ya les he explicado otras veces, este libro siempre nos separa 3 estrategias, una verde, una morada y una rosa. ¿Ok? Entonces ahora voy a explicar cada una para que tengamos claridad de lo que vamos a trabajar hoy. Bien, la primera estrategia es sobre recuperar en las instrucciones información específica sobre el juego. ¿Qué quiere decir esto? En las reglas o las instrucciones de un juego encontramos una variedad de información, encontramos mucha información. Por ejemplo, los materiales y la forma de jugar. ¿Ya? Entonces, para encontrar una información específica, nosotros debemos fijarnos en los subtítulos. Y así podemos encontrar lo que buscamos. Recordemos que los subtítulos son como el objetivo del juego, los pasos a seguir, los materiales, la cantidad de jugadores, etc. Entonces, si nos pide algo, nosotros vamos a saber, debo buscarlo específicamente en este lugar, porque si quiero saber qué materiales uso, tengo que ir a la sección materiales, no voy a buscarlo en el objetivo del juego. ¿Ok? La segunda estrategia que vamos a practicar hoy es explicar las características del juego. Leer las instrucciones del juego nos permite entender en qué consiste y cuáles son sus características que lo diferencian de otros juegos. Entonces, para poder explicar estas características, nosotros debemos hacer 3 cosas. Primero, analizar qué ocurre en el juego, ¿ya? Luego, cuáles son los desafíos que nos expone el juego como los retos que les pone a los jugadores. Y luego, por último, qué estrategias se pueden usar o qué estrategia puedo utilizar yo como jugador para poder ganar el juego. ¿Okay? Y así nosotros vamos a poder explicar estas características, porque un juego, por ejemplo el Monopoly, es muy distinto del juego La Batalla Naval. Entonces esas son características específicas de cada uno. Y por último tenemos la última estrategia, que es opinar sobre el juego y sus instrucciones. Luego de haber comprendido mejor las instrucciones, en la que nos ayudamos con las estrategias anteriores, podremos opinar mejor de estas, tanto de las instrucciones como del juego. Entonces así podemos argumentar nuestra opinión sobre un juego, y para ello debemos incluir 2 cosas: el mencionar las características del juego, que sería nuestra segunda estrategia, y a la vez de las instrucciones. Entonces yo puedo decir, ¿esta instrucción me explica bien cómo jugar este juego o no? Y yo debo decir por qué sí me explica bien o por qué no me explica bien. ¿Sí? Ya chicos, entonces, luego de que hayas terminado de ver el video, ingresa a Zoom. Vamos a volver a hacer una breve explicación de lo que debemos trabajar el día de hoy. Y ustedes van a comenzar a trabajar solitos en las páginas, para luego yo poder ir acompañándolos en la revisión junto a tus compañeros. Así que debes tener tu libro Lectópolis a la mano junto a tu estuche. Así que nos estamos viendo luego.